Listos, compañeros, buenos días José, en Puente, en Guayaquil, en Santo Domingo y aquí en Quito. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado con Jaime, previo a la presentación de los dos productos y a la comparación que vamos a hacer un breve repaso, así como hicimos con cáncer, de lo que es la anatomía y la fisiología del intestino delgado. Recuerden el término de fisiología, ¿qué quiere decir? Funcionamiento. Es ver cómo funciona el intestino delgado, sus funciones que tiene. Entonces, empezamos a repasar. Yo creo que si tienen así alguna pregunta importante el rato que estemos hablando algo, mejor lo hacemos ahí porque si no después se van a olvidar. Sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha mejor hagamos ya. Entonces, ahí vemos un esquema de qué está formado el aparato digestivo. Es difícil no separar una de otra parte del intestino del aparato digestivo porque a partir de la boca empieza la digestión de los alimentos y termina con la expulsión a través del ano. Entonces, el aparato digestivo, como vemos ahí, está compuesto por el esófago, por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, vamos a poner un poquito más de énfasis en lo que es intestino delgado y grueso, que es en donde va a actuar el producto. El intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo. Se extiende desde el estómago, desde el píloro que se llama, en donde está aquí esta parte amarillita, ahí empieza el intestino delgado. Y este intestino va hasta el cielo, que es donde desemboca el intestino delgado al intestino grueso. Está compuesto de tres partes: el duodeno, el yeyuno y el hígado. Aproximadamente, si estiramos el intestino delgado, tiene una longitud de 4 a 6 metros. Esto es muy importante y ya vamos a ver por qué. Irrigación quiere decir qué arteria está nutriendo al intestino. Está por dos arterias, la arteria celíaca y la mesentérica superior. Esto es importante cuando existen a veces trombos, así como se van trombos al pulmón, se van trombos al cerebro, también a veces hay un trombo en estas dos arterias y esto produce un infarto y se muere la parte del intestino que deja de ser irrigada. La inervación, en cambio, es por qué nervios están ahí, por qué nervios recibe la sensibilidad del intestino delgado, y es por el 10º par, que es el vago, y además por unos nervios que se llaman explánticos torácicos que vienen de la parte posterior. Eso nos explica que cuando tenemos algún problema a nivel de todo el abdomen, lo primero que duele es en la boca del estómago. De la boca del estómago se pasa después al sitio donde va el apéndice, a la vesícula, a cualquier problema del ciego. Pero en el primer dolor, donde empieza el dolor en el abdomen es a nivel de la boca del estómago, en el epigastrio. Aquí vemos el duodeno, es una parte desde el estómago se va hasta el ángulo de Treis, que se llama. El duodeno es una parte pequeñita del intestino delgado que mide entre 25 y 30 centímetros. En él se produce la mezcla del contenido gástrico como la bilis, jugos pancreáticos y jugos intestinales. Entonces, ahí ven la partecita que está abierta en la parte media del duodeno, que existe la desembocadura. Ustedes ven que ahí llegan unos conductos. Aquí llega el conducto colédoco, que recoge los jugos gástricos que se almacenan cuando uno está en ayunas en la vesícula, a través del conducto cístico. Arriba vemos una Y, que son los conductos hepáticos, y abajo también vemos otro conductito que es el páncreas. El duodeno está envolviendo el páncreas. Esta cosa aquí, cabecita, es el páncreas. Entonces, en la segunda porción del duodeno desembocan todos los conductos que llevan los jugos gástricos al estómago. Aquí se mezclan para favorecer su absorción más abajo. Entonces, la primera porción del intestino tiene una forma de C, 4 segmentos anatómicos, y se encuentra rodeando a la cabeza del páncreas, como pueden observar. A nivel del segmento descendente se encuentra la ampolla de Vater, que es el sitio en donde está desembocando todos los conductos que les expliqué. Es en la segunda porción del duodeno que pasa esto. Y las asas yeyunales componen la mayor parte del intestino delgado. Es la zona donde se produce la mayor parte de absorción de los nutrientes. En esta región se separa del duodeno a nivel del ángulo duodeno-yeyunal formado por el ligamento de Treis, donde está el duodeno donde se une la parte esta del duodeno en la parte abajo. Vean que hay un ángulo. ¿Qué señalan?
Sí se ve, ¿cierto? En esta parte de acá, como les digo, es el duodeno. El conducto que viene de la vesícula es el conducto cístico. Los conductos hepáticos, ¿sí me observan? ¿Sí me observan allá? No, doc. Cuenca. No, es que la cámara está ahí. Bueno, ya. No, doctor, no se ve. O sea, se visualiza la presentación, pero no lo que está señalando. A ver, ahí está. Ahí. No. Que enfoque. Pero ustedes están viendo Está la... con la cámara. Está viendo la cámara, está apuntando a la pantalla de la televisión. José, Aló. José, Se ha caído la Lo que pasa señal. es que tienen que encender la cámara para poderles ver. Está apagada la cámara. Ahí pueden ver. Para que se No. ponga José. la imagen. Ahí. No, doctor. Estamos en Zoom, ¿verdad? Está activada la cámara. Pero está compartida la pantalla. Únicamente visualizamos la pantalla que dice anatomía y fisiología. Ah, está compartiendo la diapositiva. Y está en el duodeno, estamos, ¿no es cierto? Entonces pon dejar de Y compartir. duodeno. No, porque ustedes... No, sigamos como seguir, más o menos les voy diciendo. ¿Ya? Entonces, como decimos, en el duodeno, en la parte inferior se ve un ángulo que va en el intestino. Ahí con el mouse. No, eso no, eso es para el video. Bueno, con el mouse ya apareció ya el mouse. Pero Sí, apareció el cursor. Ya tienen la pantalla ya encendida, pero el asunto es que está muy alejado, entonces tendrían que acercar más la... Pero se ve el televisor. Sí, sí. Y ahí, Ahí está mejor. Si pueden apagar un poco más, sería... Se ve la imagen, se ve el dibujito. Sí, ya se ve. Se ve. Ya. Es lo que quería el don. Quería. entonces, como le explicaba, la primera porción tiene una forma de C. Lo importante de esta porción es que recibe los alimentos que vienen del estómago, y en la segunda porción del duodeno hay la ampolla de váter. Es donde desembocan los jugos biliares que vienen del conducto cístico, los jugos biliares que vienen del hígado y los jugos biliares que vienen del páncreas. Todo esto forma un conducto que es el colédoco, que desemboca acá. Entonces, estos jugos se mezclan con el contenido intestinal y empieza aquí la digestión. Ahí está el ¿Ya? Entonces, estamos viendo que el intestino... Ámpula de váter. Ampolla de váter. Ámpula no es lo mismo que ampolla. Sí, ¿no? Entonces, el intestino delgado, la segunda porción del intestino delgado empieza aquí, en esta parte que se llama el ángulo de Trenz. Este ángulo es muy importante, sobre todo en los pediatras, porque todo niño que se traga algo y pasa por acá, salió por abajo. Si no pasa por aquí, les toca hacer endoscopía y sacar el objeto de acá. Entonces, en este ángulo empieza el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado. Las asas yeyunales y ileales componen la mayor parte del intestino delgado y es la zona donde se produce la mayor parte de absorción de nutrientes. Esta región se separa del duodeno a nivel del ángulo duodeno-yeyunal, formado por el ligamento de Trenz, en el ángulo que les indiqué. Se considera que 2/5 partes proximales de las asas corresponden al yeyuno, son las asas que están aquí, y las asas terminales, que corresponden a las 3/5 partes, es el ilio, puesto que anatómicamente no tenemos ninguna división entre yeyuno e ilio. Es importante dentro de la fisiología del intestino delgado saber que la pared del tubo digestivo está compuesto por 4 capas. En una de las charlas revisamos que mucosa es la capa más interna y es a partir de la boca hasta el ano la piel que cubre todos estos órganos. Eso se llama mucosa. Su mucosa está por debajo de la mucosa, en estas dos
capas es donde se produce la absorción de los alimentos, de los nutrientes. La capa muscular, que tiene unas fibras que son circulares que le envuelven al tubo digestivo y que son las responsables del peristaltismo intestinal, y una capa serosa que es la parte de afuera. Entonces, ¿qué será el peristaltismo? Movimiento. ¿Sí? El intestino normalmente está quieto, y cuando cuando recibe un volumen, ahí se ve. Cuando recibe un volumen, empieza a hacer movimientos de este tipo. Son los movimientos peristálticos que hacen que avance el contenido del intestino hacia abajo. Eso es importante para cuando veamos de qué se trata el medicamento que vamos a hablar. Una consulta. Sí. Este movimiento es, ¿cómo viene a ser? O sea, es como que empuja, ¿no? Son como ondas, que les digo. Empieza y son unas ondas que empiezan así. Entonces, estas ondas van llevando la comida, llevando el contenido gástrico hacia hacia donde se comunica el intestino delgado con el grueso, y luego por el colon ascendente, transverso, descendente, recto y alto. Eso es lo que nos hace que los alimentos progresen. Este movimiento peristáltico tiene que ser con cierta ritmicidad, ¿no? Cuando es muy lento, es un intestino vago y hace que las heces se retengan principalmente en el signo. Y cuando es muy rápido, no permite que se realice una absorción adecuada de los alimentos y hay deposiciones diarreicas. Más o menos como las serpientes, ¿no? Exacto. Que se mueven en el Exacto. piso. Entonces van empujando el contenido. Como les digo, si es que es muy lento, se acumulan los heces. Si es muy rápido, no se absorbe bien y sale el contenido todavía medio líquido, medio blando, y esto produce las diarreas. Entonces, dentro de la fisiología, ¿cómo funciona el intestino? El intestino participa de manera, es donde mayor se produce el proceso de la digestión. La digestión es un proceso químico y mecánico en el que se transforman los alimentos, todo lo que ingerimos, en sustancias menos complejas. De esta manera se facilita el posterior proceso de absorción. Sin embargo, los alimentos que ingerimos deben ser degradados en pequeñas moléculas para que puedan ser absorbidos. ¿A través de dónde? De la mucosa. Es decir, pasar desde dentro del intestino a la sangre. Para esto, deben atravesar el epitelio intestinal o pared del intestino, por lo que es necesario que sean moléculas pequeñas susceptibles a los mecanismos de transporte celular. Una vez en el torrente sanguíneo, se transportarán a todo el cuerpo. Todo proceso de digestión es catalizado, o sea, acelerado bioquímicamente por unas proteínas que se llaman enzimas. ¿Qué han oído? ¿Dónde nomás hay enzimas? ¿Pueden nombrarme unas enzimas, por favor? Pepsina, Enzimas, ya, pepsina, ¿cuál más? bromelina, betaína, Porque eso también es importante. O en Cuenca, en Guayaquil, lipasa. ¿alguna enzima que hayan oído? ¿Han oído qué es la amilasa? La lipasa, que es importante cuando da pancreatitis. La creatina también. Sí. La amilasa es en la saliva. La tialina es en la saliva. La tialina. En el intestino delgado se produce la transformación del quimo. En el estómago se mezclan los alimentos y pasan hacia el duodeno ya en forma de quimo. Es una masa semi-blanda, media líquida, que pasa al intestino para que se produzca el proceso de absorción. Entonces, para estos procesos, como decía, se realizan gracias a la secreción de algunas enzimas. En el páncreas hay el jugo pancreático, que tiene las enzimas encargadas de descomponer los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es el caso de la lipasa y amilasa que estábamos hablando. En el hígado, la bilis, el contenido que viene de la vesícula biliar, es el principal encargado de emulsionar las grasas, transformándolas en ácidos grasos pequeños. ¿Qué es emulsionar? Emulsionar es hacer que las grasas como que se destruyan y se hagan como glóbulos chiquitos. O sea, es una descomposición. Sí, pero como cuando ponemos una salveante, es un producto efervescente. Las grasas se hacen así, se transforman en ácidos grasos pequeñitos que se pueden ser absorbidos. En el intestino delgado, en cambio, el jugo intestinal llevará a cabo la digestión de productos lácteos, de azúcares refinados
Y tiene también funciones inmunológicas contra bacterias. Actúa a manera de defensa. Tomarán en cuenta todo esto, después pasamos la charla para tomarles una pequeña prueba y que tengan bien claro cómo es el proceso de digestión. Entonces, una enzima es una proteína que se encarga de degradar a los macronutrientes, convirtiéndolos en moléculas más pequeñas que favorecen su absorción por la pared intestinal. La amilasa salival, en la saliva hay una enzima que se llama tialina, que es la que se encarga de mezclar un poco los alimentos para que pasen por el esófago hacia el estómago. ¿Cuánto creen que es cuánto creen que en la boca se produce el proceso de digestión? ¿Qué porcentaje? Chuta, un 30%. ¿Ustedes? 50%. 60. 15. En la boca se produce un 1% de la digestión. O sea que eso que nos aconseja que mastiquemos 10 veces antes de tragar no es muy cierto, porque únicamente nosotros ahí trituramos para que sean digeribles los alimentos y no pasa nada, ¿no? O sea, no es muy importante eso que de masticar 10 veces y todo. La amilasa pancreática, hay disacaridasas. Las grasas son emulsionadas, como decíamos, por la bilis. Son digeridas a través de la acción de las lipasas y se forman triglicéridos y fosfolípidos que se absorben en el yeyuno. Las proteínas, en cambio, mediante pepsinas y proteasas, se forman péptidos y aminoácidos que también se logran absorber en el yeyuno. Por eso las personas en las que les hacen una cirugía cuando tienen más de un 45% de obesidad, ya es una obesidad mórbida, cuando les hacen la cirugía les hacen una Y, les cogen la parte final del intestino delgado y les suben hasta el estómago. Estas personas se quedan sin intestino delgado y tienen muchísimos problemas después porque absorción principalmente, por ejemplo, de vitaminas y les llega a dar y tienen que estar siempre tomando ácido fólico, por ejemplo, si no les da la anemia megaloblástica. Entonces, estas cirugías son muy traumáticas y es en el yeyuno y en el ilio donde se produce la mayor parte de... En la fisiología del intestino delgado, la absorción es el proceso por el cual las sustancias externas se absorben desde el interior del intestino a la sangre. La forma de absorción depende del tipo de transporte celular empleado y principalmente hay dos tipos con los que se realiza este proceso. La absorción pasiva, que es sin gasto energético, y la absorción activa, que es con gasto energético. Entonces, así tenemos que en el duodeno se absorbe el ácido fólico, aminoácidos, ácidos grasas, la vitamina A, la vitamina C, que es la vitamina E, que es muy importante en los procesos de coagulación, hidratos de carbono como monosacáridos y sales minerales como el calcio, zinc, hierro y magnesio. Zinc, hierro y magnesio son los conocidos oligoelementos. Son sustancias que se requieren en mínima cantidad, en mínima gramos, pero cuando faltan causan problemas en el organismo. En el yeyuno, o sea, en la segunda porción, la parte que está de verde, del intestino delgado, se absorbe el agua, se absorben aminoácidos, ácidos grasos, sales minerales como sodio, potasio y cloro, e hidratos de carbono como monosacáridos. Y en el yeyuno, que es la parte final, que ahí está de lila, se absorbe agua, se absorbe vitamina. Ilio, en el Ilio. Es la parte final. Duodeno, yeyuno e ilio, que era la parte más larga del intestino, las 3/5 partes. Se absorbe agua, vitamina B12, vitamina K, sodio, potasio, cloro y sales biliares. Las sales biliares, como ven, son recicladas por el organismo. No, una curiosidad. Usted habló de gasto energético. La absorción y la absorción sin gasto energético, ¿cómo es? La sin gasto es solo que a través de ósmosis se absorbe. Gasto energético ya es que intervienen enzimas para degradar los productos, para formar productos y para que se absorban. ¿Sí? Eso ya es función, cuando hay gasto energético es función de la mucosa del intestino que se produce esto. Entonces, ¿qué factores van a influir en la absorción de los no alimentos, sino de los productos que se generan con el quimo, con las enzimas de los alimentos? La nutrición, es básico que haya una nutrición equilibrada para poder
para que estas sales biliares puedan descomponer los alimentos. Si tenemos una dieta exagerada de grasas, de eso, no va a haber una buena digestión. O si tenemos una dieta sin proteínas, sin carne en los veganos, vegetarianos, veganos, también hay una mala absorción. A pesar que dicen que los vegetales suplen, pero no es cierto. O sea, las proteínas de la carne no las suple nada. La ingesta simultánea con fármacos. Los fármacos también actúan de la misma manera, destruyéndose, descomponiéndose y formando metabolitos para actuar en el organismo. Entonces, estos, de cierta manera, estarían compitiendo con los alimentos para su absorción. El estado de salud del individuo. Hay personas que tienen úlceras, que tienen problemas a nivel de intestino, que no pueden absorber adecuadamente los alimentos, como hay unas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que ya vamos a ver que es una alteración en la mucosa del intestino, lo que produce que exista una mala absorción de los medicamentos. Y como explicábamos antes, el aumento de la motilidad intestinal. Cuando los movimientos peristálticos son muy rápidos, el duodeno no tiene tiempo de hacer la absorción adecuada de los alimentos y obviamente se va a la mitad ahí de alimentos y se produce diarreas. Y el intestino delgado tiene una función inmunológica muy importante. Nadie me ha preguntado qué es epitelio. Díganme qué es epitelio. De Guayaquil, tal vez, Santo Domingo, Cuenca. Tambato, Riobamba, Manta. Tambato también. Epitelio viene a ser la cerosa. No. ¿Han oído qué es epitelio? Claro, o sea, es como la mucosa, o sea, no tengo bien Ya, identificado. dentro de la mucosa, la parte superficial de la mucosa es el epitelio. En el intestino el epitelio es cilíndrico, o sea, tiene unas rugosidades que aumentan la superficie del intestino y hace que ahí absorban los alimentos. Entonces, el epitelio intestinal consta de una capa de células que actúan como barrera para las bacterias, que evitan que se absorban las bacterias a la sangre, porque esto es sumamente grave, a veces pasa y eso se llama la sepsis, cuando la infección se generaliza a todo el cuerpo. Entonces, al funcionar como una barrera que evita que se absorban las bacterias, impide que éstas lleguen al torrente sanguíneo. Además, las células epiteliales del intestino están cubiertas por una especie de moco capaz de interaccionar y capturar estas bacterias, atraparlas y evitar igualmente que se vayan a la sangre para evitar que una infección se generalice, lo que dijimos que se llama sepsis. En cuanto al intestino grueso, su anatomía, el intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Ahí está de diferentes colores para ver sus porciones. La primera parte del intestino se llama ciego, es la parte amarilla de abajo en donde desemboca el intestino delgado y en donde también está un órgano que es importante, aunque ya está en revisión, dicen que en 20 años o 30 ya no vamos a tener apéndice, que está justo en la parte final, en la parte inicial del ciego, es la parte inicial del intestino grueso. Luego hay el colon ascendente, que es la primera sección, y empieza en la unión del intestino delgado. O sea, ciego y colon ascendente es uno solo. Por favor, ¿me puede indicar la imagen? El intestino delgado, el intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Ya. Este más o menos mide entre 1.2 a 1.6 metros de longitud. La primera parte del intestino grueso, que es parte del colon ascendente, es el ciego. El ciego es muy importante porque en esta parte se une el ilion al intestino grueso. Y tiene un órgano, como les decía, muy importante, que es el apéndice. Este apéndice causa muchos problemas y, como les decía, está ya en involución y dentro de algunos años dicen que ya vamos a nacer sin apéndice. Luego viene el colon ascendente. No sirve para nada. ¿Perdón? No sirve para nada, dice. No. Se extiende hacia arriba por el lado derecho del abdomen. Tiene una longitud de 20 a 25 centímetros. Este colon no está, todo el intestino no está en el aire. Por la parte posterior, o sea, en la parte posterior de nosotros, tiene un ligamento, una especie de un pellejito que se adhiere a la pared. Eso se llama el mesocolon. Entonces el intestino no está suelto, si no correríamos y esto se bajaría todo. Como un esqueletito. Entonces, sube acá, sí. Tenemos el colon transverso, que es la segunda sección del intestino.
Partes anatómicas importantes es que aquí está el ángulo cólico derecho y el ángulo cólico izquierdo. El colon descendente es la tercera sección, continúa hacia abajo por la parte izquierda, igual tiene su meso atrás que lo pega a la pared abdominal para que no se mueva, y este tiene una parte sumamente importante para nosotros, el colon sigmoide. Se llama sigmoide porque es que tiene una forma de S. El colon sigmoide es la parte del intestino más elástica y donde se acumulan las heces cuando había unos movimientos peristálticos lentos. En esta parte se acumulan las heces y esto logra distenderse tanto que se ha visto que puede contener hasta 10 libras de heces ahí, que luego se impactan y tiene un desencadenante terrible. Luego viene el recto y finalmente el ano, que es donde existe el esfínter, por donde realizamos la defecación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta aquí? Doc, se habla mucho de las placas de Preyer. Ya vamos a ver, ¿Cuál se conecta con el? No, las placas de Peyri están en la mucosa, Pero del intestino del grueso, intestino grueso. del hueso. Una parte en el delgado, pero casi menos. En las enfermedades vamos a ver eso. Doctor, Listo, doctor. sí, entonces está el colon ascendente, el transverso, el descendente y también el sigmoide. El sigmoide es parte del descendente. Ah, ok. Colon ascendente, transverso, descendente. Aquí existe el sigma, el recto y el ano. Y en el colon ascendente está la parte inicial que se llama ciego. ¿Cómo dijo ese cartílago, esa fibra, como el mesoesqueleto, ¿no? El meso es en todo el intestino, o sea, en toda la cavidad abdominal existen los mesos. Entonces, el estómago no está suelto, tiene atrás un meso. El intestino tiene un meso, el intestino delgado tiene un meso que se llama mesenterio. Entonces, la cavidad abdominal está pegada, todos los órganos están pegados atrás, por el meso es una como especie de cubierta que cubre a todos los órganos y se va para atrás para pegarse en el intestino. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que llegar al páncreas es sumamente difícil, tenemos que liberar todos los mesos porque el páncreas está retroperitoneal, atrás del peritoneo, entonces tenemos que liberar todo eso para llegar al páncreas. Cuando queremos llegar al riñón, tenemos que hacer unas maniobras que se llaman de categorization, que despegamos todito el intestino por atrás para poder llegar al riñón, o por atrás porque el riñón y el páncreas casi son retroperitoneales. Entonces es una cirugía larguísima, ¿sí? Y aparte, sobre esto tenemos uno como mantel, igual de pellejo, no sé qué otra forma, ¿sí? Que se llama acá. Ese es como un mantel que está sobre el intestino. Si nosotros operamos, levantamos eso y es una tela. Como una funda. ¿Para qué sirve esto? Para cuando se infecte el apéndice y empieza a reventarse y a depus, viene ese meso, ese mantel y se le envuelve acá y forma le envuelve a la piel. Es un absceso ahí que se forma para evitar que se pegue el síntoma. Y cuando hay una peritonitis se llega en todo esto, incluido el delgado, las bacterias. Antes cogían 10 litros de agua, le metían las manos y lavaban y absorbían, ¿no? Ahora no tienen que hacer nada. Cogen, hacen la cirugía, hacen el muñón del apéndice o por donde hubo peritonitis y dejan, porque este peritoneo, esta capa que está aquí, este mantel, absorbe todas las bacterias. No hace falta estar lavando adentro. Porque lavando que hay muchas cavidades, muchos ángulos, o sea, se queda ahí el agua y es inútil estar lavando todo eso. Entonces se deja así y el peritoneo es el que absorbe. Claro, además se evita la manipulación del órgano. ¿Qué pasa cuando se manipula mucho el órgano? Lo golpean, duele. No, irrita. estás dormido. Irrita. Hay cirugías en las que se saca todo el tripaje. Por ejemplo, cuando hay un balazo por perdigones, una herida por perdigones, ¿dónde se sabe que están los perdigones? Entonces empezamos en el ciego, en todo el intestino de baneo se llama. Cogemos el intestino y le vamos escurriendo y vemos dónde hay huecos. Todo así se saca con una fuente y se va por el intestino haciendo con la mano así para ver dónde está liqueando. Entonces, esa es la peritonitis que se llama cuando no se opera a tiempo un apéndice. Entonces, en el intestino delgado se ocurría toda la absorción de la mayor parte de nutrientes, de una serie de vitaminas, ¿cuál era la principal? La K, que es importante para la coagulación, la B12. En cambio, el intestino delgado no está diseñado no está diseñado para intensificar la absorción, sino que está especializado para conservar sodio y el agua que se escapa de la absorción del intestino delgado.
Si hay muchos movimientos en el intestino delgado, está aumentada, por ejemplo, cuando uno come de más, que tiene esa indigestión, que suenan las delíparas. Se pasa tan rápido el agua que el del intestino delgado, que el intestino grueso es el que tiene que ayudar a absorber ese tipo de agua. En el alimento que llega al intestino grueso principalmente es fibra. Sin embargo, el tiempo durante el cual el alimento residual se mantiene en el intestino grueso excede cualquier otro tiempo que de la digestión. Entonces, en promedio se mantiene en el estómago, el promedio que la comida se mantiene en el estómago es de media hora a 2 horas. Entonces, ¿por qué le decimos nosotros a la paciente que tiene gastritis? Señor, usted tiene que comer, esperar 2 horas y acostarse, porque en 2 horas teóricamente se vacía el intestino y ya no tiene el reflujo, ya no hay que en su poder del estómago. Sí. Continúa a través del intestino delgado las siguientes 2 a 6 horas. Esto es importante porque aquí en estas 6 horas, de 2 a 6 horas, se absorben todos los nutrientes, toda el agua en el intestino. Y de 6 a 72 horas permanece en el intestino grueso, antes de que se eliminen los residuos no absorbidos por la defecación. Entonces, es muy importante el tiempo en que permanece el alimento tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Profe, una pregunta. El tiempo que tarda esas sustancias en las diferentes porciones, ¿de qué depende? ¿Que sean 2 o 6 horas, o que sea media hora o 2 horas, o hasta de la cantidad de alimento que comemos? Por ejemplo, si comemos sopas, si comemos ese tipo, se vacían de una del estómago, va a ser en media hora que el estómago está vacío. Si comemos lo mismo en el duodeno y ayuno ilio, va a permanecer poco tiempo, porque como es solo agua, se absorbe esa agua, esos medios nutrientes, y va al intestino grueso. En el intestino grueso, también, como no hay fibra, se desechan inmediatamente, el menor tiempo. Cuando ya comemos fibra, la fibra se queda en el intestino grueso y es importante. En el intestino, cuando hay la dieta muy líquida, no hay casi movimientos peristálticos y todo va por decantación, no es decantación, sino por rebosamiento y sale. ya? Si es que tenemos contenido, va a demorarse un poco más, tanto en el estómago, en el ayuno, en el ilio, en el duodeno, y eso favorece en cambio a que llegue al ciego el contenido, y como la fibra se expande, entonces empiezan los movimientos peristálticos. La expansión, el volumen estimula para que haya los movimientos peristálticos y se produzca una buena digestión. Entonces, una razón para explicar por qué el alimento permanece tanto tiempo en esta porción del intestino es que el intestino grueso es capaz de generar nutrientes del alimento. El alimento que alcanza el intestino grueso, en su mayor parte, como dijimos, era fibra, se somete a un ecosistema bacteriano que puede fermentar esta fibra y producir nutrientes necesarios para las células del colon. Es importante entonces la fibra para el alimento de las células del colon. Esto a través de las bacterias normales que tenemos, que ya vamos a ver, la microbiota en el intestino grueso, fermenta esta fibra y hace que nutrientes vayan a las capas, diferentes capas del intestino grueso. La fermentación colónica también produce una serie de ácidos grasos de cadena corta, como propionato, butirato, acetato, requeridos para el crecimiento de las células colónicas y para muchas funciones del organismo. Entonces, esto es importante cuando existen patologías que ya vamos a ver, que principalmente en el intestino grueso son de la mucosa del intestino. Entonces, es muy importante la fibra para generar estos productos. Doc, en una conferencia que estuvimos reciente, uno de los conferencistas hablaba mucho de los ácidos grasos de cadena corta para la dieta cetogénica. En esos procesos se presentan aquí o sea, esta absorción de estos ácidos grasos a nivel del intestino grueso. Pero ahí es importantísimo esta dieta, porque ahí lo que hace es evitar que se absorban los nutrientes. Entonces se genera una cetosis que se llama. Los cuerpos cetónicos actúan a este nivel y producen una baja de peso. Sin embargo, esta dieta es para pocos días o pocos meses, porque si no, los cuerpos cetónicos son un veneno, son un tóxico para el cuerpo. Entonces, estas dietas son bien cuestionadas, tienen que ser muy controladas. Tienen mucho efecto en las personas que son muy, ¿cómo se dice? Muy organizadas, que se comen así. Si no, es un veneno. Cuerpos cetónicos, por ejemplo, hay en las carnes que son muy asadas en la parrilla. En este carbón que se hace en la carne, son cuerpos cetónicos, que son tóxicos para el organismo.
Pues la dieta cetónica tiene muchas observaciones. Ya. Doctor, en este tema, no sé si viene al caso la pregunta, el tema del ayuno, ¿usted qué piensa? Porque yo he El escuchado ayuno que intermitente. que es bueno, algunos otros dicen que es El malo. ayuno intermitente supuestamente es bueno para... Bueno, hay muchas contradicciones. El ayuno intermitente es bueno para bajar de peso. ¿Por qué? Porque hacen que el organismo pueda ocupar toda, como tiene un ayuno largo, pueda ocupar y sacar de las grasas que se encuentran en el hígado, entre los músculos y todo eso, y hace que se baje de peso. Sin embargo, tiene mucha contraindicación, por ejemplo, en personas diabéticas, porque te puede producir una hipoglicemia y morir si es que estás en este tipo de ayuno. Esto también debe ser controlado por el médico para verle sus valores y hacerle controles de glucosa, controles de Colesterol, controles. lipasas. Sí, eso se supone que baja, ¿no? Pero hay que estar en constante control y el ayuno intermitente no es la panacea. Eso hay que hacer también poco tiempo, un mes, 2 meses y ya suspenderlo y volver. El problema de esto es que cuando vuelves a comer el cuerpo no sabía que estabas en ayuno intermitente para bajar de peso. Empieza a comer y el cuerpo sabe todo lo que cree porque dice, ya por fin estoy comiendo, porque el cuerpo no sabe, ya digo que estás en ayuno, sino que está enfermo. Acabas el ayuno intermitente con las 20 libras menos, empiezas a comer y subes 30, porque el cuerpo ahí se rebote, porque, como te digo, no sabe que estás en ayuno, entonces empieza a absorber todo y se produce este problema. Entonces, este es un tema, esta es una parte muy interesante para nuestro objetivo de los medicamentos que van a venir. Las bacterias amigas o beneficiosas responsables de la fermentación colónica se denominan probióticos, pro vida, e incluyen bifidobacterias y lactobacilos. Estos términos ya les va a resultar familiares. ¿No? Streptococcus también he escuchado. Además de proporcionar productos beneficiosos para la fermentación, las bacterias probióticas impiden que las bacterias patógenas colonizan el colon. Entonces, nosotros nos comemos un pollo guardado. Esto tiene una carga muy grande de bacterias. Llegan al intestino y las bacterias actúan como soldados que van a bloquear estas bacterias patógenas para que no se produzca infección. Ciertas fibras procedentes de los alimentos se denominan en cambio prebióticas y mantienen específicamente estas bacterias probióticas. Los prebióticos incluyen moléculas tales como inulina, fructo, oligopolisacáridos, oligosacáridos que se encuentran por ejemplo, en la chicoria y en la alcachofa, e incluyen algunos otros carbohidratos tales como los oligosacáridos, el arabinogalactosa, galactonos y arabinosilanos, los cuales se encuentran en las fibras de la soya, arroz y otros. Entonces, la fibra es muy importante para estos procesos de mantenimiento y control de la flora bacteriana normal. Es importante que destaquemos que los probióticos y los prebióticos son dos grupos de productos que intervienen de manera notoria en la salud intestinal. Los probióticos incluyen bacterias beneficiosas y los prebióticos contienen sustancias presentes de forma natural en los diversos alimentos que ayudan al crecimiento y desarrollo de estas bacterias beneficiosas. Hemos observado que los probióticos previenen problemas intestinales relacionados con el estrés crónico. Los humanos llevamos siglos, posiblemente milenios, consumiendo probióticos y comprobando sus beneficios sin que se haya estudiado por qué se produce. De hecho, estas bacterias beneficiosas han estado siempre presentes en los alimentos fermentados y en los lácteos con cultivo de bacterias, como en el yogur que se hace de los gusanitos. Entonces, Kéfir. es importante que hay probióticos y que hay prebióticos. Los prebióticos hacen que los probióticos, o sea, las bacterias útiles para el organismo, se mantengan en cantidades adecuadas. ¿Quién me dice cuánto hay en el ciego en cantidad, en millones, y cuánto hay en el sigma de bacterias? Chuta, ¿cómo saber? En el ciego existe un 10 con 6 ceros de bacterias. ¿Ya? Y en el colon terminal existe un 10 con 12 ceros de bacterias. Entonces, ¿Y el otro que la cantidad. ¿El sigma? En el ciego y en el sigma. El sigma es 10 a la 12, ¿no? Sí. El primer científico que vislumbró cómo actuaban los probióticos
fue Mednikov, que fue premio Nobel en 1907, cuando difundió la teoría de que el colon contiene bacterias putrefactas y que consumiendo leche fermentada es posible mejorar la salud general y prolongar la vida. El día de hoy sabemos que existen más de 400 bacterias buenas y malas que habitan en el intestino, en nuestro colon, y trabajan en armonía para el mantenimiento de la salud. Si ese equilibrio se altera, todo organismo se resiente. Los naturópatas utilizan los probióticos en todo tipo de patologías, desde artritis, obesidad, pasando por el eczema y las migrañas. Como les solemos decir cuando les explicamos qué es la hidroterapia de colon, les decimos que el colon es nuestro segundo cerebro, después del cerebro, porque ahí se realizan múltiples funciones, tanto de absorción, principalmente de vitaminas, de nutrientes, cuanto de desintoxicación del organismo. Entre las funciones del intestino grueso tenemos primero la absorción de agua y la formación de heces. A su paso por el colon, el material fecal también se va compactando y mezclando con moco y bacterias de la flora natural del intestino. El moco ejerce una acción lubricante para facilitar el avance de las heces a través de los movimientos peristálticos, mientras que las bacterias fermentan la fibra alimentaria y producían principalmente... ¿Qué producían las bacterias? Los fermentos. Mantenía la bacteria normal. Si el material fecal pasa muy rápido por el intestino grueso, las heces serán muy líquidas y producirán diarrea. Por el contrario, si las heces pasan demasiado lento por el intestino, se harán muy duras y secas, haciendo que su expulsión sea mucho más difícil. Es impresionante, no sé si han oído ustedes alguna vez que es una impactación fecal, se produce principalmente en ancianos. Uno se pone un guante y saca literal piedras que las aplasta y no se rompen del intestino de los pacientes ancianos. Pero saca una fuente de piedras de eso que es impactable y las heces son tan duras que ya no pueden salir. Toca sacar con nada, salen ni con enemas ni con nada. Toca meter la mano y sacar con la mano las heces. Es impresionante. ¿Y eso por qué causa eso? Por lo que el tránsito de los ancianos es mucho más lento, por lo que no comen una buena dieta con fibra. Entonces bajan las heces, como les dije, en el colon sigmoide se acumulan ahí. Entonces, esas 10 fibras que se acumulan... No, con la mano. Con la mano nomás. Por atrás, por eso. Va metiendo el dedo y se va sacando piedras y así. También en el colon se produce la absorción de vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, y hay un reciclado de los nutrientes que se pasaron del intestino sin hacerse del intestino delgado. El metabolismo bacteriano fermenta varios tipos de fibra alimentaria y produce ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propionato o butirato. Estos ácidos grasos son nutrientes utilizados por las células de la propia mucosa intestinal, como vimos que la unidad funcional del intestino, de las células del intestino, es el enterocito, con las que se establece una relación simbiótica importante. ¿Qué quiere decir simbiosis? Que interdependencia, ¿no? En uno del otro. Los señores de los huéspedes y Cuenca, los Guayaquil, Que vive el uno del otro. Convivencia. hay una convivencia que no pasa nada. O sea, se vive normal, ninguno de los dos se perjudica y más bien se ayudan. Eso es una simbiosis. Un organismo que vive dentro de otro organismo sin causarle problema. Hay simbiosis, disbiosis y eubiosis. Exactamente. Ya, Entonces, entiendo la disbiosis y la dubiosis. Ya el doctor aquí. No, quería contarles una cosa. Hay una simbiosis, por ejemplo, yo cuando todavía estaba estudiando, recibíamos los pacientes de las ROL2, que había con la pisulit, las broncas, ¿no? Y nos llegó de allá un señor que tenía el pelo largo, tenía una cantidad de piojos, o sea, parecían rastras, pero eran piojos. Y el señor vivía en una simbiosis total con los piojos. Entonces, fresco, nos llegó y, o sea, era tal cantidad que alguna enfermera proactiva le cortó el pelo porque no había manera de combatir esos piojos.
El señor pasó 8 días hospitalizado, casi nos muere. Depresión. Por la simbiosis, no, le dio fiebre, de pocos piojos que le sacaron. Entonces, esa simbiosis, o sea, no solo es en bien la simbiosis, también hay un mal. Por ejemplo, ¿qué simbiosis es mala? La simbiosis que hay entre los parásitos, entre los amebas o los helmintos con el organismo. Hay gente que vive toda la vida con parásitos y no le pasa nada. Entonces viven en armonía, pero no es una buena simbiosis, no es sano. Pues, ¿qué sería? Una simbiosis negativa. Eso te digo, hay simbiosis buenas y malas. La simbiosis es simplemente que un organismo vive dentro de otro organismo sin causarle problema. El metabolismo bacteriano produce, además de vitaminas que también son absorbidas por el colon, produce absorción de vitaminas como la vitamina K, biotina, la vitamina B1, B2, B6 y B12. Esto tengan en cuenta cuando hablemos de las características del producto. Eso es el complejo B, ¿no? Sí, pero eso tiene un montón de vitaminas, ¿sí? B1, B2, B6, B12, ahorita esas son, ya. En el colon también se reciclan, esto es interesante, varias sustancias previamente secretadas en la losa intestinal. Por ejemplo, ácidos biliares y colesterol y parte de la vitamina B12 que son secretadas por el intestino delgado. Lo que pasa del intestino y no se absorbió, se recicla en el intestino grueso. La fermentación bacteriana también produce sustancias gaseosas como dióxido de carbono y metano, responsables de los gases que se producen, de las flatulencias que se producen en el intestino. Aunque algunos nutrientes como el hierro y el calcio se incorporan de manera más eficiente en el duodeno, es en el yeyuno el lugar donde se absorben más estas vitaminas, estos elementos, estos minerales. Los aminoácidos y la mayoría de vitaminas y minerales se absorben también en el yeyuno. El organismo utiliza la bilis como detergente para disolver las grasas y producir esta serie de grasas útiles como los ácidos grasos de cadena corta. Doc, ¿cómo regresan? Se dice que se reabsorben. Sí, por ejemplo, los ácidos biliares. ¿Cómo se transportan desde el intestino hasta la bilis? No, el ácido biliar hace que se reciclen los nutrientes, los minerales que no se reabsorben bien en el intestino. ¿Y cómo? ¿A través de qué? A través de la sangre, lo mismo. O sea, él destruye esos alimentos, no los destruye, los forma en células más pequeñas, como ácidos grasos, que se absorben a través de la mucosa intestinal, van a la sangre y se reciclan. Las bilis no pueden reciclarse. Entonces, vamos, 2 funciones. La tercera función del intestino grueso es la regulación del pH. En el intestino grueso no se secreta enzimas digestivas. Se considera que la digestión química de los alimentos se complementa en el intestino delgado, por lo que no es necesario mantener un pH ácido. El pH del colon sería entre 5 y 7, casi neutro, y es regulado por la producción de sustancias alcalinas que contrarrestan a los ácidos gástricos y a los ácidos producidos por bacterias de la flora intestinal durante la fermentación. Entonces, aquí es importante que sepamos que en el estómago el pH es sumamente ácido, pH 7.3, o sea, es un ácido de verdad. ¿Cuánto? 7.3 más o menos. En 7.3, ¿ustedes creen que haya bacterias? No. No hay bacterias que crecen en ese pH. Conforme pasa por el duodeno y yeyuno y ilium, ya empieza a producirse bacterias porque el pH va subiendo hacia la neutralidad. Y en el intestino grueso, obviamente, tiene un montón de bacterias porque el pH es casi neutro. Entonces, no hay problema para que estas bacterias se destruyan. Y otra función, como les decía, del intestino grueso es la función inmune. Doctor, disculpe Señor. la consulta. Decía que es de 7.3 el pH y que El es... estómago, 7.2, 7.3, sumamente ácido. Pero no sería más bien mientras más alto es el pH, si sube más hacia lo alcalino. No, más bajo. El Mientras pH más ideal es bajo, 7. Es mientras 7. más bajo, el pH neutro es 7. Perdón, sí, está mal. El pH es menos de 7. 6.2, me equivoqué. Tienes razón. Está bien, ahí sí. Entonces, en ese pH ácido no crea nada. Conforme va bajando, se va subiendo el pH. 5.5 llega al pH neutro y ahí sí tenemos un montón de bacterias. Sí, perdón, disculpe, era 6.3, no 7.3. 7.3 ya es alcalino, puede vivir cualquiera ahí. Perfecto. Entonces, la cuarta función sería la función inmune. El intestino grueso alberga importantes poblaciones de varios microorganismos, sobre todo, como ya hemos visto, es bacterias, que viven en relación simbiótica con nuestro cuerpo. Además de producir algunas vitaminas y nutrientes para los
enterocitos, como vimos antes, la flora bacteriana tiene otros efectos importantes para nuestra salud, incluyendo su acción protectora frente a bacterias, que ya la nombramos. La propia competencia por el espacio y nutrientes entre la flora intestinal normal y posibles patógenos que hayan sido ingeridos por los alimentos es en sí mismo un importante factor protector frente a posibles patógenos. O sea, otra de las funciones de la microbiota intestinal normal es que nos protege de las infecciones y que las bacterias normales que hay ahí compiten con las bacterias patógenas, destruyéndolas para que no se produzca la infección. Además del contacto entre el tejido linfático asociado al intestino, la flora intestinal sirve de entrenamiento para el sistema inmune que involucra la producción de anticuerpos con reactividad cruzada. Esto quiere decir anticuerpos que nuestro sistema inmune sintetiza con flora normal del intestino, pero que son efectivos contra patógenos relacionados, lo que previene infecciones incluso antes del primer contacto con estos patógenos en el futuro. O sea, la flora bacteriana está todo el tiempo produciendo anticuerpos contra bacterias que posiblemente vayan a atacar el intestino y ya están listos para destruirlas. No es que se produzca inmunidad, sino que es una inmunidad que nos da para eso. Y como decíamos, el apéndice ya casi no sirve para nada, pero es importante porque hasta se puede morir una persona que le dé una apendicitis. ¿En qué consiste la apendicitis? En las heces fecales hay unas piedritas que se llaman fecalitos. Uno de estos fecalitos puede incrustarse en la entrada del apéndice hacia el ciego, tapa esta entrada. En el apéndice se está produciendo constantemente moco que se drena a través del conducto hacia el ciego. Si se tapa este conducto que drena al ciego, sigue produciendo ese moco y el apéndice empieza a inflarse, entonces hace una estenosis, comprime las arterias y el apéndice empieza a necrosarse. Un apéndice ya con apendicitis es como un pipí de perro, dice el libro. Entonces, sigue haciéndose negro, sigue aumentando la presión por el moco hasta que se revienta y se produce la peritonitis. El apéndice es un pequeño apéndice, como dice, unido al ciego. Contiene una pequeña cantidad de tejido linfático y podría tener alguna función en el sistema inmune. Pero su verdadera función no se la conoce bien y es frecuentemente considerado como un órgano vestigial, que ya está en involución, como les decía. Sin embargo, dicen que en el intestino se producen linfocitos, igual que en los otros órganos que sí producen linfocitos en el organismo. Durante el desarrollo fetal, el apéndice parece secretar varios péptidos y aminas de acción hormonal importantes para el desarrollo fetal temprano. Durante la vida postnatal, después de que se nace, y sobre todo en la vida adulta, el apéndice podría ser un reservorio de bacterias beneficiosas que permitan restablecer la flora intestinal saludable. Si se pierde por algún motivo, por ejemplo, tras episodios de diarrea, entonces cuando hace falta bacterias de las normales, el apéndice también tiene una pequeña contribución. No, pero ¿por qué? Un poquito me sorprende su comentario, ¿no? ¿De qué? Respecto de que que estamos en proceso de involución, o sea, de que... Sí, porque eso dicen que embriológicamente ya no se produce porque es mínima la función que tiene. O sea, de hecho, se puede vivir sin apéndice, sin ninguna secuela. Entonces, está ahí. Entonces, ¿para qué está ahí? A lo mejor para un proceso de Porque antes, crecimiento, ¿no? quizás cuando éramos primates sí nos servía para algo. O si te digo, el apéndice es un órgano linfóide y el órgano linfóide produce linfocitos para las defensas. Produce bacterias para el intestino cuando hay una depresión de bacterias en el intestino. Pero está evolucionando y, como te digo, dicen que en unos años ya no va a haber apéndice. Nos va a salir un dedo más y se elimina el apéndice. Ese también. Es su nueva vida. ¿También? Ese también se va. No sirve para nada. Este y el chiquito. Dice. Y no, sí. Ya, entonces, después de haber visto todo cómo funciona el intestino, grueso, delgado y su anatomía, vamos a pasar a ver ciertas patologías para las cuales puede ser útil el producto que vamos a repasar en la próxima charla. En el intestino delgado puede haber sangrados del intestino, puede haber enfermedad celíaca, puede haber la enfermedad de Crohn, puede haber infecciones, gastroenteritis, puede haber cáncer, puede haber obstrucción, puede haber el síndrome del intestino irritable, que para ustedes es ya muy familiar. Puede haber úlceras como la úlcera péptica.
Y en el grueso puede haber cáncer de colon, de recto, colitis ulcerativa, diverticulitis, diverticulosis, enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal, los pólipos y también el síndrome de intestino irritable. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de las patologías importantes en este caso. El sangrado intestinal. Las vías intestinales y gastrointestinales incluyen esófago, estómago, intestino delgado, grueso, colon, recto y ano. La hemorragia, o sea, el sangrado puede provenir de una o más de estas zonas. La cantidad de sangre puede ser tan pequeña que a veces solo se la realiza con pruebas de laboratorio. Entonces, es una de las investigaciones que generalmente uno hace cuando tiene en hombres, porque en mujeres la principal causa de anemia es el sangrado en el ciclo menstrual. En hombres empezamos a investigar dónde hay sangrado. No se ve, no se tiene historia de que tenga heces negras ni nada. Hacemos una sangre oculta en heces y asoma sangre. No hay ninguna razón por la que haya sangre en heces. Entonces ahí diagnosticamos. Los signos de hemorragia del tracto digestivo dependen de dónde se encuentra y cuánto sangrado hay. Los signos de sangrado en el tracto digestivo superior incluyen sangre de color rojo brillante en el vómito, vómito que parece café molido, heces negras y alquitranadas cuando se hace la deposición, sangre oscura mezclada con heces mezcladas o recubiertas de sangre de color rojo brillante. Los signos de sangrado en el tracto digestivo inferior, o sea, en el colon, incluyen heces negras, sangre oscura mezclada con heces y heces mezcladas o recubiertas de sangre de color brillante. Entonces, nosotros le preguntamos al paciente si ha vomitado alguna vez sangre. Nos dice que sí, es impresionante, ¿no? O sea, vomitan sangre, se ve rojo cuando vomitan eso. O si ha hecho deposiciones con sangre. La característica de una deposición con sangre es que es negra, como cuando uno come parrillada, negra. Pero aparte de eso, las heces, no hay ninguna heces fragantes, pero son de olor normal. La sangre que sale mezclada, digerida con heces, es sumamente mal olor. Se llaman melenas y es un olor así característico, pero es apestosísimo. Ahí se da el diagnóstico de eso, cuando hacen súper feos. ¿Sí? Entonces, ahí nos confunde un poco, por ejemplo, cuando sales heces con sangre roja, porque por general la sangre roja no tiene ninguna patología del tracto digestivo. ¿Por qué es importante la sangre negra en el tracto digestivo? Porque los jugos biliares hay todo eso, entonces la sangre se digiere y sale negra. Cuando hay sangre roja no es muy importante porque la sangre roja por lo general es por alguna fisura anal o porque alguna hemorroides. Entonces, ¿sabe qué? Me limpio y me sale el papel rojo. No nos preocupa mucho porque sabemos que es de abajo. No descartamos cánceres y todas las patologías superiores. La hemorragia gastrointestinal no es una enfermedad, sino es un síntoma de una enfermedad. Las causas posibles de hemorragia son hemorroides, úlceras pépticas, desgarros, inflamación del esófago, diverticulitis, diverticulosis, colitis, ulcerativa, ulcerosa, enfermedad de Crohn, pólipos y en última instancia un cáncer de colon, estómago, esófago, pero casi no es un síntoma patognomónico del cáncer. Otra enfermedad importante en los dos colons Disculpe la interrupción. Sí, señor. ¿Nos puede recordar, por favor, cuál es la diferencia entre la enfermedad de Crohn y el síndrome de intestino irritable? Ya, por favor. Y ya mismo vemos eso, pasemos un ratito. Ya, perfecto. De paciencia. Hay otra enfermedad que es importante y es común en nuestro medio, que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad de mecanismo inmunitario que afecta a individuos genéticamente susceptibles y es causada por intolerancia al gluten, que provoca inflamación de la mucosa y atrofia de las vellosidades de los pelitos que hay en la mucosa, con la consiguiente mala absorción. Estas personas tienen anemia megaloblastica porque no se absorbe el ácido fólico y una serie de problemas por la falta de absorción de nutrientes y vitaminas. La sintomatología de estos es diarrea y molestias abdominales, principalmente cuando se comen productos con gluten. El diagnóstico se realiza por biopsias principalmente, que muestran alteraciones patológicas de la mucosa, aunque no son específicas. Hay alteraciones de las vellosidades. Entonces, esto se produce principalmente en la parte final del intestino delgado. Ahí se produce la absorción de este gluten que hace y ahí se produce
la alteración. ¿Cómo se cura esto? Es comer cosas que no tengan gluten. Entonces, uno abre el internet y dice que no tiene gluten y ahora se facilita que hay pastillas para contrarrestar esto y que hay alimentos sin gluten, que son carísimos, pero que les funcionan. Un problema importante de esta patología es que las personas que sufren de esto tienen muchísimas migrañas. Y mientras no coman con gluten, no tienen migrañas. Comen algo con gluten, desencadenan unas migrañas terribles. Es gente que se acostumbra a vivir con migrañas. Es increíble porque la gente se despierta, está doliendo la cabeza llena de parabol y vive con ese dolor. La enfermedad de Crohn es una alteración inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con brotes. Las enfermedades inmunitarias por lo general no se curan, pero se controlan. Entonces, cada que hay una causa desencadenante, se produce la enfermedad de Crohn. No se conoce exactamente la causa, pero sus principales síntomas son dolor abdominal, diarreas, fiebre, pérdida de peso y hemorragia rectal. La enfermedad esta puede afectar desde la boca al ano. La localización más frecuente en el ilion terminal, en la parte terminal del intestino delgado. Puede presentar manifestaciones fuera del aparato digestivo, que es una que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como en las articulaciones, en la piel, en el hígado y en los ojos. Es una enfermedad sumamente, ustedes ven la gráfica, sumamente grave, o sea, es importante cuando se desencadena porque la persona no puede comer, se siente mal, pasa pésimo con síntomas hasta que le logran controlar. Y lo peor es que no se conoce la causa. En los brotes se puede utilizar corticoides, 5-ASA, que es un derivado monosacárido de salicilato monosacárido se llama, antibióticos e inmunosupresores. Cuando remite se debe intentar retirar, aunque siempre no se puede, la toma de corticoides, dejando solo a este antiinflamatorio de mantenimiento. Tiene que tomar todo el tiempo hasta que ya tenga sintomatología. Y la cirugía tiene un papel sobre todo como tratamiento de las complicaciones. Cuando hay un megacolon tóxico, el enzima que se hace grandote, el colon ascendente o transverso también. Cuando hay perforaciones, cuando hay zonas estenóticas, es decir, que se produce tal presión que empiezan a hacerse, se produce una alteración de la mucosa que empieza a obstruir el intestino. Y cuando hay fístulas o alguna biopsia que se hace casualmente y se encuentra este hallazgo. Es importante el tratamiento, como ustedes ven, la enfermedad de Crohn tiene una localización más frecuente, pero como afecta a todo el intestino, a todo el tubo digestivo, todo el aparato digestivo, es a veces dificilísimo tratarla porque hay focos y no se puede vivir sin intestinos. Pero ¿cómo es posible que esta infección que es generalizada en toda la mucosa no se pueda identificar, sobre todo a algo que se come, algo que se consume? Porque es un proceso autoinmune. En los procesos autoinmunes, el mismo organismo tuyo es el que produce anticuerpos contra ti mismo. O sea, el mismo se Entonces, destruye. por eso se da inmunodepresores, se dan corticoides, ¿para qué? Para que bajen las defensas y no se produzcan sus anticuerpos reactivos, ¿no? Sí. Las infecciones gastrointestinales. Estas infecciones gastrointestinales, la diarrea es la infecciosa, tanto si es debido a bacterias o virus, es el síntoma principal. Se denomina diarrea al aumento de la frecuencia de las deposiciones, volumen y fluidez de las heces por causas infecciosas, anomalías congénitas como la mala absorción en el intestino delgado, deficiencias enzimáticas, factores mecánicos, endócrinos, inmunológicos, nutricionales y tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias les vencen a la flora bacteriana normal, actúan estas bacterias aumentando el tránsito intestinal y se produce la diarrea. La diarrea no es solo heces, sino heces va sodio, potasio y cloro que deshidratan y producen una catástrofe a nivel del intestino. Las diarreas generalmente por alimentos son inmediatas. Una vez hubo una intoxicación en la Embajada de Colombia, les dieron arroz con camarón, creo. Recibimos 50 niños en el hospital Ortiz, todos con diarrea y vómito. Entonces es casi inmediato. Comes y a la media hora ya estás viéndote en diarrea. Pollo malo. Las llamadas intoxicaciones alimentarias se originan por secreción de exotoxinas en los alimentos previo a su ingestión. Por eso es muy importante saber conservar los alimentos. Si uno guarda un pollo, lo descongela solo la parte que va a cocinar. Si descongela ese pollo, se
multiplica por 100 esas bacterias, por decir un número, y lo vuelve a congelar una parte y ya tiene 100 bacterias, 100 veces más bacterias que la primera vez. Si descongelamos eso otra vez, es muy posible que hayan infecciones. Y si guardamos otra vez eso, va a tener 1000 bacterias más que lo otro. Esa es la forma de guardar los alimentos. El pollo se contamina. De igual, carne, todos los alimentos que sean perecibles, tenemos que tener cuidado en cómo los manejamos. Increíble, o sea, Con no romper la cadena de hierro. uno compra la comida, entonces tiene que trocearla y guardarla. Claro, pero no es por 100%. En porciones. En la infección invasiva, en la disentería que se llama, se produce un cuadro inflamatorio difuso, que a veces está acompañado de necrosis del epitelio y ulceraciones de la mucosa. ¿Qué es necrosis? Muerte. Bueno, perfecto. Participarán también. Hagamos lo que se vea. Ya. Estos procesos enterotoxigénicos, el organismo atraviesa la capa de los microorganismos que atraviesan la mucosa, se unen a las células epiteliales y producen las toxinas desencadenantes de la diarrea secretora. Muchas veces el mecanismo es mixto, invasivo y toxigénico. Un riesgo importante cuando hay diarreas, por ejemplo, en la salmonelosis, en la fiebre tifoidea, es que se producen los dos mecanismos, el invasivo y el toxigénico, y hay microperforaciones del intestino que no se las puede detectar. Se escapan por ahí el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal y se produce una peritonitis secundaria. Está con tifoidea, o no está diagnosticada tifoidea y está con peritonitis. Entonces es muy importante por eso tratar estas enfermedades, porque se produce esta invasión y pueden microperforar el intestino, que es muy difícil de diagnosticarse. Entonces, las materias fecales del adulto solo sano contienen una gran cantidad de microorganismos buenos. En la flora intestinal se localiza principalmente, ¿dónde está? En el colon, en la parte terminal del ilio. El duodeno y el yeyuno contienen escasa flora y el estómago es estéril por el pH, lo que ya hablamos. Sin embargo, tomen en cuenta para los tratamientos que en el intestino delgado también hay flora intestinal. No en la cantidad que en el intestino grueso, pero hay flora intestinal. Es importante en las síntesis de determinados nutrientes, como dijimos, que es una función protectora y que impide que sobre la sobrepoblación de organismos patógenos. Un bajo porcentaje en la gastroenteritis. Entonces ya vamos a ver por qué se depleta esta flora intestinal. Entonces, la primera deposición que hace un recién nacido no tiene flora intestinal, es estéril. ¿Por qué? Porque el recién antes de nacer no come, se alimenta a través de la sangre que sale de la aurícula y no funciona en el intestino. Pero desde las primeras horas de vida el intestino es invadido por bacterias. La flora fecal del lactante está constituida principalmente por bacterias aerobias gram positivas y en pequeña producción Escherichia coli y enterococos fecales. Si nosotros cultivamos una muestra de heces, nos crece por montones Escherichia coli. No tiene importancia porque es una de las bacterias normales del intestino, cosa que no es, lo que sí es importante si la orina nos crece eso, porque si la orina es estéril. A veces el equilibrio de la flora se altera por administración de antibióticos y sobrecrecimiento e inducción de algún microorganismo patógeno que da lugar a una disbacteriosis que puede ocasionar problemas digestivos. Entonces, tomamos antibióticos y el antibiótico no es selectivo para este tipo de bacterias, no, entonces mata lo que es y lo que no es. Principalmente, por ejemplo, la amoxicilina es muy destructivo de la flora bacteriana normal, y ahí vienen ustedes la visita que le van a explicar que la actividad neonatal, dependiendo de las patologías que vamos a ver, le ayuda otra vez a que se tenga, digamos, una flora bacteriana normal. Las heces del niño y del adulto contienen una flora muy heterogénea, en las que los anaerobios constituyen la fracción predominante, ya sean gram positivos o gram negativos. Entonces, Clostridium, bacteroides, bifidobacterias, enterobacterias y Veillonella son algunas de las bacterias que existen en esta flora, que viven en una simbiosis con nuestro organismo. A veces el equilibrio de la flora se altera por los antibióticos, ya dijimos, y los patógenos intestinales que son capaces de producir un síndrome de diarreico pueden ser tanto virus, hongos, protozoos y helmintos. ¿Qué son helmintos? Parásitos. Claro, todos son parásitos.
Parece una persona que vive con un virus. Los planos, son los planos. Los inmitos son las cuicas. Los parásitos que tienen forma de alargados son mitos. Hay el mitos y hay amebas. Los protozoos son redondos. No, los protozoos son bacterias pueden ser, por ejemplo, amebas, las llaves son protozoos. O sea, las solitarias el mito. Son el mito. Le voy a dar otra solitaria. Entonces es importantísimo, ¿no? Que sepamos que en el intestino existen bacterias, buenas, malas, que existen virus, que existen hongos y que existen parásitos. Por eso es que la persona que es que ya tiene SIDA, no es por HIV, que ya tiene SIDA, se muere a veces por diarrea. Porque todos estos organismos que normalmente viven en simbiosis, como la persona tiene una disminución de su inmunidad muy importante, empiezan a atacar los mismos hongos, principalmente los hongos, en el intestino, sus propios hongos, y la causa de muerte de ellos es por estas diarreas. El cáncer de intestino delgado. En el intestino delgado es muy poco frecuente. De hecho, en 5 años de residencia en el metropolitano, yo nunca vi un cáncer de intestino delgado. Es rarísimo. ¿Sí? Son tumores que con frecuencia secretan hormonas que producen diarrea y enrojecimiento de la piel. Un cáncer, pero que no es específico del intestino, pero que produce, porque en el intestino también hay ganglios, es el linfoma, que se desarrolla en la porción central, en el yeyuno y en el límite del intestino delgado, y puede originar rigidez o alargamiento del segmento intestinal, con la obvia mala absorción de nutrientes. Entonces, pero el linfoma, como les digo, no ataca, no dicen hay cáncer, el linfoma del intestino delgado, no, el linfoma es general y hay que tratarlo en forma general. Entonces, no es patognomónico del intestino delgado. El miosarcoma es un cáncer que viene de las células musculares. Como saben, el intestino está envuelto, si dijimos, en células musculares. Se origina en la pared del intestino delgado y esto generalmente es con cirugía y quimioterapia que se cura. Cuando es un miosarcoma pequeño, se saca el tumor, pero por general se reseca de los 6 metros, 1 metro del intestino para que se elimine el tumor. Y el sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer de piel que puede afectar a los órganos internos y a veces ocurre en personas con SIDA. El sarcoma de Kaposi por lo general se presenta en la axila. Se produce porque las mismas bacterias de la piel, que es muy sucia en el humano, tiene tal baja de inmunidad del sidoso que le produce unas úlceras, pero gigantes. Lo mismo se produce en el intestino. Como ahí hay pocas bacterias, bajan las defensas y se producen estas úlceras que pueden perforar el intestino y destruir. La obstrucción intestinal es una alteración mecánica en cambio, que es la obstrucción completa o parcial del intestino sin permitir el paso de su contenido. Esta obstrucción mecánica del intestino puede ser en el duodeno por algunas causas y en el intestino grueso. ¿Qué pasa ahí? El intestino delgado se mete, de tal forma se mete una parte del intestino dentro del mismo intestino, se llama una intosucesión y tapa el intestino. También puede haber obstrucción por tumores, que como les digo es raro en el intestino delgado. Puede haber obstrucción por parásitos, por los helmintos. Y ha habido ocasiones que se hace la cirugía, se abre el intestino y se saca una bandeja de cuicas que están ahí a lo largo obstruyendo el intestino. Literal, como un plato de tallarines. Sí, qué bueno, tomar la costilla. Y otra forma, claro, que es para sacar 6 meses los que comemos agachaditos y todo. Y otra causa importante de obstrucción de este yeyuno es cuando operan. Cuando uno opera, saca, lava el intestino, lo vuelve a meter. Y en todo esto que se manipula, se empiezan a formar unas bridas alrededor de todo el intestino. O sea, uno abre una barriga operada con una laparotomía. No hay anatomía, no se ve bonito el intestino, así como en la foto. Se ve una bola así del intestino delgado. Operar eso es imposible, porque no sabe por dónde se pegó, por dónde se pegó esto. Entonces, esa es una causa de obstrucción, porque estas fibras, estas adherencias que se llaman, obstruyen alguna parte de la luz del intestino y no dejan pasar. Entonces, la solución por lo general es quirúrgica, conservadora, serán 3 días para ver si se destapa y si no ya va a la cirugía a cortar el pedazo. El síndrome de colon irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso principalmente, pero también puede estar el delgado comprometido. Los signos y síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, muchos gases y estreñimiento o diarrea.
Sí, entonces eso lo tengamos bien claro para ver la explicación que le vamos a dar al médico con los productos. Muy importante ese pedacito. ¿Cuáles son los síntomas de colon irritable? Síndrome O sea, de estos síntomas no estaban en la enfermedad de Crohn, ¿verdad? algunos síntomas. Algunos. ¿Cuáles son síntomas del Crohn? Pero esto es muy importante porque Dolor aquí abdominal. radica la diferencia entre ambos productos. Yo Saber considero que una diferencia importantísima y que hay que diagnosticar entre la enfermedad de Crohn y el síndrome de colon irritable es que la enfermedad de Crohn era ¿qué? Autoinmune. Exactamente, el colon irritable no es autoinmune, Es tratable. es un trastorno crónico que se puede controlar a largo plazo. El síndrome de colon irritable no se cura, pero se lo puede controlar durante años. Solo una pequeña cantidad de personas con síndrome de colon irritable tienen signos y síntomas graves. Por lo general hay diarrea o estreñimiento y hay el dolor abdominal. Dicen, me molesta, me duele, estoy con diarrea o estoy con estreñimiento. Es esa molestia en todo el marco colónico. Cuando uno examina el abdomen, le duele desde el cielo y va topando y le duele todo el marco colónico. El síndrome de colon irritable no causa cambios del tejido intestinal ni aumenta riesgos de padecer cáncer u otras patologías. ¿Cuáles son las causas? Contracciones musculares en el intestino. Cuando aumenta el tránsito intestinal en el intestino, se produce síndrome de colon irritable, se produce la diarrea y el dolor por el aumento de movimientos del Es muy rápido. A nivel de nervios se producen anomalías en los nervios en el sistema digestivo. Los nervios son como una red que están alrededor del tubo digestivo. Y estos hay alteraciones a veces que hay un montón que no les puse para que tengan claro. Sí, es demasiada información. Entonces, después de un episodio, por ejemplo, grave de gastroenteritis o estar asociado con un exceso de bacterias en el intestino, hay un sobrecrecimiento bacteriano, desencadena un colon irritable. Y la principal causa de que se produce colon irritable, el estrés. El estrés principalmente a temprana edad. Niños que pasan estresados, que hay problemas en la casa, que la escuela les hacen bullying, que la maestra no les para bolas, y esos niños tienen de mayores una gran tendencia a producirse un colon irritable. Y cambios en las microbiosis intestinal. Los microbios de las personas con síndrome de colon irritable pueden diferir de las personas sanas. Hay un grupo de bacterias que forman la flora bacteriana normal. En el colon irritable puede haber otras bacterias que pasan a formar parte de esta flora intestinal, pero como el intestino no está preparado para contener esas bacterias, para hacer un simbiosis con las bacterias, está produciendo constantemente este problema de diarreas o estreñimiento. Los síntomas del colon irritable pueden ser provocados por alimentos o por estrés. Por alimentos, muchas personas desarrollan los peores síntomas del colon irritable cuando comen o beben ciertos alimentos o bebidas que incluyen trigo, lácteos, frutas cítricas, frijoles, repollos, de lechuga, de leche y bebidas carbonatadas. Entonces hay una relación con esto de la intolerancia al gluten. Estas personas que tienen este colon irritable por estas causas tienen que evitar comer eso. Inclusive ahora hay pastillas que ayudan a la intolerancia, por ejemplo, de las leches, de todo eso, y que se usa bastante. Pero el remedio suspende los alimentos que le producen el colon. Y el estrés, que la mayoría de personas con colon irritable experimentan síntomas y signos peores o más frecuentes durante los periodos de mayor estrés. Sin embargo, el estrés puede agravar los síntomas, no es la causa. Siempre en toda esta enfermedad existen múltiples factores. Por ejemplo, para que se produzca un infarto del miocardio, hay 14 factores. No se puede evitar envejecer y la herencia, y se puede evitar los otros dos. Bajar de peso, colesterol normal, no comer azúcar, hacer ejercicio, todo. Igual aquí, el estrés es uno de los factores que desencadenan el síndrome de colon irritable, pero tiene que estar asociado o a ingesta de alimentos, o lo que dijimos, a alteración en la flora intestinal, aumentos de las movimientos intestinales y todo. O sea, no hay una causa específica que produzca, sino son una serie de factores que, si se presentan las condiciones en el individuo, le producen la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los visitadores médicos que tienen síndrome de colon irritable, no pueden evitar el estrés.
Hay que visitar los médicos, hay que hacer la cuota y hay que cobrar. Le subes el... Pero pueden abandonar pueden bajar la leche, pueden bajar el gluten, pueden bajar el trago, todas esas otras cosas. Pero no Esas 6 cosas, si ya bajan 5, hay menos probabilidad que se les presente el síntoma. Y usted habló de enfermedad celíaca, ¿no? Que es una parte del intestino que se inflama por la ingesta de gluten. Ajá. Es la misma parte que se inflama cuando... No. El intestino colon visitable principalmente se produce en el intestino grueso. No, el celíaco. La enfermedad celíaca se produce en el intestino delgado, principalmente en la porción final, que es la más grande del intestino. Y cuando un paciente es intolerante a la lactosa, ¿la misma zona anatómica es la que se infecta? No, en la lactosa se afecta el eso, pero también se afecta el intestino grueso. O sea, tiene injerencia en otra área del... Entonces, esa intolerancia a la lactosa te puede dar colon irritable también. Es otra causa. Pero como les digo, hoy hay la ciencia ya ha inventado las pastillas para eso. Entonces alguien se va a pegar queso, leche, todo. Se toma las 2 pastillitas y come lo que sea y no le pasa nada. Esas pastillas que usted dice son de probióticos, ¿verdad? No. Me parece No, que son no, pero algo más, no, tienen una sustancia que compite, o sea, los receptores compite para que no se produzca la intolerancia. Entonces se bloquean todos los receptores que producen la intolerancia y ya no hay intolerancia. Pasa la dosis y ya les da otra vez molestias, pero hasta que se produzca la infección. ¿Qué molécula es esa? ¿Se puede saber? No te mentiría. Ahorita, pero... Búsquela más tarde para terminemos la situación. Sí, que inclusive hay full en Colombia, aquí no hay mucho. Sí. Nada avanzados. Sí. La colitis ulcerativa, miren la foto como es de grave este problema. Es una afección en la cual el revestimiento del intestino grueso, colon y el recto resultan inflamados. Las causas de colitis ulcerativa igual no se conocen. Las personas que padecen esta afección tienen problemas con su sistema inmunitario. El estrés y ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas, pero no causan, como les digo, no es la causa principal de la colitis ulcerativa, sino son factores que pueden desencadenar la enfermedad. Comienza en la zona del recto y puede permanecer en el recto o extenderse a zonas más altas, generalmente al sigma y al colon ascendente. Entonces, esto es muy importante que sepamos también para diagnosticar y hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad, con el síndrome de colon irritable. Porque para esta no sirven mucho los probióticos que vamos a ofrecer. La diverticulitis y la diverticulosis. Los divertículos intestinales son pequeñas bolsas o sáculos que protruyen desde la luz intestinal del intestino hacia el exterior. El lugar donde se encuentran con mayor frecuencia es en el sigma. El término diverticulosis hace referencia a la existencia de divertículos en el colon, y hablamos de diverticulitis cuando estos divertículos se inflaman. Cuanto menor es la cantidad de fibra que comamos en la dieta, mayor es la presión en el interior del colon y más frecuente así la aparición de divertículos. Entonces, es la explicación por qué se forma un divertículo. Como dijimos, en la pared del colon hay venas, nervios y arterias que están llegando al colon. Donde entra una vena y una arteria y un nervio al colon, en la parte de al lado se produce una debilidad de la pared y se forma un divertículo. O sea, se hace un pupo aquí de la misma mucosa y se forma un divertículo. El divertículo puede ser sésil, que es pegado a la pared, o puede ser pediculado, que es como una bombita, ¿no? Tiene un cuello, más o menos, o sea, tiene un cuellito y luego hay el divertículo. Entonces, estos divertículos se forman, ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión. ¿Dónde se crecía el intestino cuando hay heces? En el sigma. Como hay un aumento de la presión, se protruye, se hace un pupo ahí y se forma un divertículo. Cuando son pocos no hay ningún problema. Cuando son muchos, si sigue aumentando la presión, ¿qué riesgo hay? Que estos se puedan romper. ¿Y qué pasa ahí? El contenido se va a la cavidad abdominal y se produce una peritonitis secundaria. Entonces, cuando son pocos, se les hace que no coman 3 días y se disminuye la inflamación cuando se inflama.
y dependiendo también de la edad. Cuando son menores de 40 se hace tratamientos conservadores, cuando son mayores de 40 el tratamiento es que cortar, preparar el intestino, cortar, dejar una colostomía y en 6 meses cierra y entonces va todo normal. Entonces, estos divertículos son contraindicaciones para muchas cosas. Por ejemplo, la hidroterapia de colon cuando hay divertículos no se hace. ¿Sí? Y estos pueden producir algunas molestias, sangrados, principalmente el síntoma es el dolor de los divertículos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en que esa persona nunca se estrelle, por ejemplo. ¿Nunca se qué? Nunca se estrelle, porque ahí aumenta la presión de la pared y se siguen haciendo más divertículos. Eso es vertigo. Entonces, diverticulosis, ¿qué era? La presencia de divertículos. Y diverticulitis. Cuando se rompe. No. La diverticulosis es cuando hay divertículos y la diverticulitis es cuando se inflaman los divertículos. No sé, José, ¿alguna otra pregunta respecto a los divertículos? Y a lo que preguntaste, la enfermedad de Crohn. No, al último, no, está clarísimo y era súper importante porque antes se hablaba de la enfermedad de Crohn y del síndrome de intestino irritable. Ajá. Muchos de los síntomas coinciden, pero súper bien la aclaración que la una es una enfermedad autoinmune y la otra es un proceso inflamatorio que se genera. Entonces, Y los divertículos es un proceso mecánico por aumento de la presión. Qué importante, Doc, en la ingesta de fibra. Es importantísima la ingesta de fibra para los movimientos peristálticos. ¿Y porque la fibra? ¿Qué hacían la flora bacteriana en la fibra? La fermenta. Y ese fermento produce los ácidos grasos de cadena corta y ese fermento produce que aumente la población de flora bacteriana normal. Entonces es súper importante la fibra, no solo para el volumen. Doc, una pregunta a título personal. ¿Qué cantidad de fibra se debe en comer? Hablemos de suplementos. Se supone que en el desayuno y el almuerzo hay que comer una cuarta parte de fibra. Y fibra hay en la avena, en el trigo, en las frutas. Y no son divertículos, pero es muy importante que diagnostiquemos el pólipo de colon, los pólipos. Es toda prominencia, es una prominencia del tejido que protruye hacia la luz del órgano. Los divertículos protruyen hacia afuera, ¿no es cierto? El pólipo se protruye hacia adentro. El divertículo se sale de aquí y se hace un pupo acá. El pólipo se hace el pupo dentro de la luz del intestino. ¿Ya? Esa es la diferencia entre pólipo y divertículo. ¿Es lo mismo? No, que No es lo mismo. Esa tiene otra alteración. Son bultos que salen en la mucosa, que se cubre interiormente al intestino. El divertículo se protruye, se hace un poco fuera de la pared del intestino. Se dividen según su aspecto en pediculados, igual que los divertículos, que son pegados a la pared, o sésiles que tienen un cuellito y ahí es una bola, es un pólipo. ¿Sí? Son importantes también su tamaño y su número. Si son más de 100, hablamos de una poliposis. Sin embargo, hay una parte muy importante aquí. Los divertículos sin la cerosa. En la pared hacia afuera. ¿En la cerosa? Todos, ¿verdad? Los divertículos son mucosa, subcerosa, cerosa, y todo. Entonces, algo importante que tenemos que hablar aquí de los pólipos es que todo cáncer de colon es producido por pólipos, pero no todo pólipo produce cáncer. da cáncer. Y es muy importante porque después de los 40 tenemos que hacernos de ley una colonoscopía. Ahí hay algo casual que tenemos pólipos, cuando son pocos, hasta unos 10 se puede sacar resecando, se pone un cribe en la mucosa y se sacan los pólipos. Curado el problema. Y obviamente nadie creo que quiere vivir con el riesgo del 50% que le dé cáncer y 50% que no. Y el cáncer de colon es uno de los peores cánceres que hay, porque hay que sacar el colon, un montón de patologías porque no se absorben los medicamentos y queda abocado para toda la vida el intestino en la pared abdominal, la colostomía que se llama, o cuando se defeca y todo. No es un cáncer muy agradable, muy amigable y con mal pronóstico de casos. Entonces, compañeros, Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo, Quito, ¿alguna pregunta de